La segunda hora del protagonista sigue, se ha quedado con nosotros Hugo Capacio y ya está Jorge Alberto Ripani, el doctor Ripani, que además es de abogado, es uno de los, diría, pocos historiadores de Rosario que pueden hacerte desde Saavedra y Moreno una síntesis muy perfecta. Así que un placer tenerte aquí en el programa, en nuestros nuevos estudios de Radio Voz. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar en la apertura anual de este clásico de la radio, ahora televisión rosarina. Exacto, también. En la 19ª temporada del protagonista. Y bueno, no creo ser merecedor de todo lo que estás diciendo, pero bueno, trataremos de conversar de lo que podamos, ¿sí? ¿Por qué repetimos como país, se repiten, vamos repitiendo o siempre tropezando con la misma piedra? Antes saludamos al coautor de todo esto, porque le hizo caso a la mujer, a Carly Soldi, que es el titular de la Vox. Así que un fuerte abrazo, Carly, para vos. ¿Qué podemos hacer? Una síntesis que venimos repitiendo los mismos errores de, yo digo, cada 10, 15, 20 años, los mismos, ¿no? Y la grieta, mentira que empezó ahora, empezó con Saavedra y Moreno, quizás. Sí, claro, sí, naturalmente. Yo creo que el problema nacional, que es algo que uno viene insistiendo en todos nuestros escritos, apariciones en la radio, es el problema que va a tener varias aristas, pero uno de los principales es que estas pampas húmedas de América del Sur, en primer lugar, se fragmentan, ¿sí? Es decir, hay una debilidad geopolítica de lo que antes era una sola nación. Ahora, a partir de más o menos el año 20, ¿no?, donde podemos situarnos, estamos cumpliendo 200 años de la anarquía del año 20, se van fragmentando, es decir, es como si una familia se va dividiendo, ¿sí? Entonces los hermanos se van peleando, los tíos se van peleando, los padres se separan y la familia queda completamente dividida. Es decir, antes había una sola nación muy poderosa que iba desde el río Allende, el río Bravo, ¿no?, desde California más o menos, en un momento Alaska también, hasta las pampas húmedas de América del Sur, ¿no?, incluyendo las Islas Malvinas, y eso se va a fragmentar en 20, 25 estaditos, más o menos para el año 20, para el año 30, ¿no?, con la derrota de Bolívar, prácticamente ya queda configurado el mapa actual. Posteriormente, como segundo punto, esas especies de provincias o miembros de una sola familia que ahora están divididas van también a constituirse como productoras de materia prima e importadoras de manufactura. Es decir, que a partir de ese momento la balanza de pago no les da más favorable prácticamente, ¿sí? Esas fueron las bases de tu libro, que confieso que no lo he terminado de leer, que se llama Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje, una investigación sobre la principal creación jurídica de la década infame, con prólogo de Ricardo Fernández. Entonces, bueno, esa matriz productora de materia prima, importadora de manufacturas, con una debilidad geopolítica que es la división, va a tener algunos intentos aislados que van a decir, aislados en el sentido de que en su momento no hubo una continuidad, pero no aislado en el sentido del pensamiento filosófico, ya que ese pensamiento, ¿no es cierto?, de proteccionismo, ¿no es cierto?, estamos en el año de Belgrano escribió sobre proteccionismo, va a estar soterrado y va a ir apareciendo por la superficie de la tierra en algunos momentos. Rosas, por ejemplo, fue un intento tardío de reconstituir un proyecto proteccionista de país federal, ¿no?, manufacturero y federal. Rosa era el jefe de los federales en ese momento.
que el pensamiento federal es ese. Es decir, en materia económica los federales van a querer manufactura. Bien, entonces el federalismo también busca la unidad de los pueblos de América, es decir, la reunificación. Por ejemplo, Felipe Varela, cuando se levanta contra Bartolomé Mitre, va a hacer un manifiesto destinado a los pueblos de la América del Sur, a los pueblos americanos, dice Felipe Varela. Es decir, que el pensamiento de reunificar lo que había sido los territorios virreinales, es decir, reunificar la América española, fue una intentona, podemos decir, que estuvo presente a lo largo de la historia, lo único que ha sido derrotada. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde unas 13 colonias que se, liberan, se independizan de Gran Bretaña, van a ir expandiéndose naturalmente, o van a ir expandiéndose, mejor dicho, a fuerza de su poderío militar hacia el oeste, y conquistan el oeste, arrancándole una parte del oeste a los pueblos indígenas y también a los pueblos españoles. Recordemos que a México le arrebatan más de la mitad del actual territorio mexicano. Claro, lo que sería Texas, California, California, Wyoming, bueno. Y eso, el Nuevo México, Arizona, Carolina del Sur, Florida. Podés participar cuando quieras, Entonces, bueno, una de las grandes enigmas, de la historia nacional latinoamericana va a ser por qué uno ve el mapa de América de hoy, la América española está fragmentada en 20, 25 estaditos, y la América anglosajona es solo uno, es decir, está pintada de un mismo color. Y la América lusitana, Brasil, es un estado que todavía no se fragmentó y resistió a todos los intentos separatistas. Yo en una charla que alguna vez tuve en la escuela de periodismo donde me recibí, dije que la culpa la tuvo Liniers, que echaba a los ingleses, ¿no? Porque otra hubiera sido la historia, ¿no? Si no, en vez de los españoles, no hubieran conquistado los anglosajones, a lo mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que vinieron los que fueron a la parte nórdica, el norte, fueron a hacer un país, a conquistar un país. Acá vinieron a llevarse todo, desde el Perú hacia abajo. Sin embargo, cuando en 1810 España había dejado muchas universidades y Estados Unidos no tenía ninguna levantada. Exactamente, no hubo una obra misional como la de los jesuitas en ningún otro lado. Harvard creo que fue la al única. Contrario, y decía, además España fundió su sangre, la mestizó con todo el pueblo nuevo y le incorporó a un imperio. Nosotros no éramos de España, nosotros éramos España, éramos una parte. De hecho, todos y cada uno de los integrantes de la primera junta de gobierno van a ser funcionarios de alto rango del imperio español en América. Todos, y sí. Comerciantes de dinero, ninguno había... en realidad Liniers justamente es derrotado, porque lo que Liniers quiere, Liniers encabeza la contrarrevolución del interior, es decir, los representantes de las provincias que no habían podido ingresar en la primera junta de gobierno porque Moreno no lo dejó. Era federal. Es decir, hay un proto, es decir, el problema del federalismo y el unitarismo surge en la misma Revolución de Mayo, en la primera junta, cuando Saavedra desea hacer ingresar a los miembros del interior de las provincias, y el grupo morenista lo rechaza, ¿sí? Uh-huh. Después sí aparece la Junta Grande cuando Moreno fallece, ¿no? Es asesinado. Sí, no sabemos eso. Todavía no sabemos. No tenemos a ciencia cierta qué es lo que pasó. Posiblemente puede haber sido asesinado. Pero de hecho el programa británico, y por eso decir, se levanta la bandera británica en el fuerte de Buenos Aires al día siguiente de la Revolución de Mayo de 1810, levantan la bandera británica y festejan con cañonazos los barcos. Va a ser el libre comercio, al día siguiente se hace el reglamento de libre comercio, y eso funde la industria nacional. Por eso las provincias se levantan contra eso. Las provincias se levantan contra eso no solamente porque no lo dejan ingresar, sino porque además estas provincias quieren mantener
esa manufactura, ese cordón protoindustrial que destaca muy bien José María Rosa, que va desde Córdoba, pasando por el Alto Perú, pasando por el Perú, que va, se interna en la cordillera de los Andes y llega hasta Bogotá, donde se mandan mulas, se manda yerba mate. Sí, yerba mate se toma en el Perú, en Colombia, en Venezuela, y Liniers va a ser, algo que se dice muy poco, el primer virrey elegido por el pueblo. Liniers va a ser un virrey que lo elige el pueblo mismo. Lo que hace España es simplemente convalidar una elección popular. Liniers es visto como un héroe en la época, pues es el que expulsa a los británicos en dos oportunidades. Exacto, ¿sí? No, yo lo dije en forma peyorativa porque a un estudiante me preguntó la diferencia de por qué, por ejemplo, Estados Unidos era una gran potencia y nosotros, con todo el territorio que tenemos, estamos como estamos, ¿no? Ojo, porque Estados Unidos también tiene la India, Bangladesh, un montón de otros países que no han tenido la misma suerte que algunas otras de las colonias británicas, ¿no? Es decir, que ahí aparece el problema, ¿no? Y también todo va a ser en lo económico, el proteccionismo versus libre cambio. En lo territorial va a ser la contradicción patria chica, patria grande, ¿sí? El pensamiento federal quiere patria grande, quiere reunificarse, no quiere ir a pelear en la guerra del Paraguay, y partidas completas de entrerrianos, correntinos, se pasan al bando paraguayo, porque le dicen a Urquiza: yo no quiero pelear contra Paraguay, quiero pelear contra Buenos Aires de Mitre. Todavía hasta ese momento la Unión Latinoamericana continuaba, y yo creo que hasta el día de hoy continúa latiendo. Perdón que está encendido el celular. Sí, todavía algunos se preguntan por qué se va cuando tenía ganada una batalla en Caseros, en Pavón, ¿no? En Pavón. Sí, el Urquiza se va, y a eso hay varios, digamos, hay varios, digamos, hipótesis. Ningún historiador me lo ha sabido explicar. ¿Vos tenés alguna hipótesis de por qué se va? Sí, hay hay varias hipótesis de las cuales pueden, digamos, tranquilamente integrarse unas con otras. Una es que Urquiza vio que Buenos Aires ahora iba por él, que el bloqueo que él había intentado con John Hastrickow, vendió directamente la escuadra, lo traicionó, es decir, como buen británico y pirata, vendió la escuadra y la vendió a Buenos Aires, es decir, que el bloqueo de Urquiza no camina bien en ese momento. Por otro lado, Urquiza tenía una situación de debilidad porque los federales lo veían con recelo. Es decir, los antiguos gobernadores rosistas lo veían a él como un traidor, ¿no es cierto? El mismo Urquiza en sus cartas dice que ir contra Rosas, ir contra Buenos Aires implicaría una traición, y unos años después lo hace. De hecho, los mismos federales ven las tropas lusitanas, las tropas en ese momento ya brasileras, entrar en Buenos Aires, es decir, es prácticamente una invasión brasilera a Buenos Aires, la derrota de Pavón, la derrota entre comillas, la de Caseros, estamos hablando de Caseros a Rosa, ¿no? Esa fue una derrota completa porque la caballería de Urquiza era más poderosa, y ve a los antiguos unitarios que habían combatido contra la Confederación de la mano de Gran Bretaña y Francia en la guerra del Paraná, o lo que se conoce una de las batallas de la Vuelta Obligada, los ve ingresar también en Buenos Aires. El mismo Sarmiento, que va a escribir por aquellos años Civilización y Barbarie, o Barbarie, el Facundo contra los federales, va a ser el parte de guerra de la habitación de Palermo de Juan Manuel de Rosas. Los federales vieron eso y desconfiaban de Urquiza. Y por otro lado, Urquiza era uno de los hombres más ricos de la entonces Confederación Argentina, y temió que ese proyecto se vea truncado y tener que terminar como alguna amenazó Sarmiento en las cartas a Mitre: Southampton o la horca, ¿sí? Southampton o la horca. Recordemos, ¿no? También volvamos a la Unión Cívica Radical, si querés, el papá de
de Leandro Alem va a ser ahorcado, porque era un mazorquero rosista que una vez que triunfa en Caseros el bando de Urquiza, va a ser cortado a la cabeza y clavada en una pica y va a ser ahorcado. Entonces Sarmiento le va a decir, bueno, a Mitre, Urquiza puede ser un traidor, tenemos que terminar con Urquiza, le dice más o menos así, y le dice Southampton o la horca. Southampton significa el exilio. Exilio, claro, porque la mayoría de los próceres ha fallecido en el exilio, San Martín o los Artigas y Rosas. Exactamente, Rosas. ¿Y cómo vemos el mapa hoy en toda América, desde aquel virreinato del Perú, que creo que fue el más famoso, a lo que es hoy? Que Brasil todavía no sabemos bien lo que es, nosotros no encontramos la identidad, Chile sabemos que si se puede apoderar de nuestro Patagonia lo hace. Uruguay fue un diamante entre dos algodones para que no haya una guerra con Brasil. ¿Cómo vemos el mapa hoy latinoamericano? El mapa latinoamericano, el mapa político es, como decíamos, una profunda, es una muestra, un ejemplo de la desunión y de la fragilidad. Imagínense que tenemos litio en el norte, en el noroeste, para 50 años, ¿no? Que es el metal del futuro. Ese litio está dividido entre 3 estados: Bolivia, Chile y la Argentina. Imagínense si eso fuese de un solo estado, ¿no? Y con una sola moneda de cambio, ¿no? Imagínense si yo puedo vender el litio a un solo, me planto, ¿se entiende? Hago como hicieron los países de Medio Oriente con la OPEP, ¿sí? Puedo poner yo el precio, ¿sí? O como dijo alguna vez un presidente argentino, nosotros tenemos la comida y ellos tienen el hambre, vamos a ver quién aguanta más. Claro. Y lo mismo pasa con la pampa húmeda. La pampa húmeda de América del Sur está dividida en 3 o 4 estados: el Río Grande do Sul, la banda oriental completa, es decir, Uruguay, y la pampa húmeda argentina. Ahora, de pasar... Imagínense si eso fuese de un solo estado, como había sido, como el proyecto de San Martín, seríamos hoy 10 veces más que Estados Unidos, quizás. Seguro. O como alguno planteó, los Estados Unidos de Sudamérica. También. Ay, permiso, ¿no? Yo no sé si tiene algo que ver o no. Por mi actividad laboral que yo tenía antes, trabajaba como supervisor de montaje electromecánico de una empresa. Por lo tanto, eso me llevó a trabajar en la actividad minera. Yo sé que la actividad minera era un desastre que hacían en el sur, que se sacaban el oro y la plata y se lo llevaban desde Santa Cruz a Chile. De Chile se iba a Perú, de Perú se separaba el oro y la plata y de ahí volaba a Canadá. Después volvía a nuestro país y lo pagamos fortuna. Estuve en Minera Santa Cruz, en Minera Cerro Vanguardia, donde viví la misma experiencia. Después pasé a la petrolera Pan American Energy, aún más grave, todo lo que fabricábamos nosotros en nuestro territorio nacional en el sur, vía conductos subterráneos, se iban a saber dónde quisieran. Cuando volvíamos lo pagábamos fortuna, inclusive el combustible. Después pasé a YPF, la misma historieta, y seguimos pagando fortuna nuestro propio producto. ¿Entendés? Cuando vuelve manufacturada. Claro. Exacto. Porque, a ver, un ejemplo, el combustible, el crudo lo extraemos los argentinos de nuestra tierra, pero acá no se nos permite tener una refinería. Entonces lo tenemos que mandar afuera y cuando vuelve pagarlo fortuna. Pero fortuna, en comparación de lo que lo pagan, vos lo sabes mejor que yo. Bueno, este tipo creo que está más capacitado. Ahora, ¿qué cambió en la actualidad a lo que es nuestro presente, a lo que fue nuestro pasado como argentino? Argentina hoy tiene un nuevo estatuto legal del coloniaje, que está comprendido por algunos puntos. Número 1, y vienen de la dictadura de Martínez de Oz en adelante, ¿no? De Videla en adelante.
Número uno, la ley de depósitos bancarios y la ley de entidades financieras, que no ha sido tocada desde la dictadura hasta acá con el pétalo de una rosa, ¿sí? Punto número dos, la ley de regulación portuaria de Menem, que nadie la tocó, de Menem para acá, nadie la tocó ni con el pétalo de una rosa. Punto número 3, y tiene que ver con la minería, la Constitución del 94 en la parte que deja en cabeza de las provincias los recursos naturales. Ese es el sueño del imperio, es decir, que haya tantos países como provincias. Bueno, nada más que cada recurso natural está por cada provincia. Entonces las provincias están divididas y les es difícil negociar porque están en un marco de debilidad. Y también hay una ley de minería que permite todo esto. Ghana le pone a la minería unas retenciones del 40%. La Argentina la acaba de bajar a, bueno, no sé, dígame usted el número, pero está en 5%, 3%. Creo que llegó el 3,5%. Yo les pregunto, ¿Ghana tiene menos poder nacional que la Argentina? Bueno, esto se lo acaban de reducir los tributos a las hidrocarburíferas y a las mineras. Y las mineras, como vos bien decías, o vos bien debes saber, están en su mayoría en manos de empresas de las ex colonias británicas, son de Sudáfrica, Canadá o Australia. No todo se va a Canadá. A Vancouver en general. Sí. Y te mandan una declaración jurada cuando te dicen cuánto sacaron del metal. De hecho, pero además no te dicen cuánto hay de manganeso o de otras cosas que están en la tierra. Seguro. Que vale. Con el verso que te van a contratar mano de obra argentina cuando es mentira. En Minera Santa Cruz, que es una de las minerías más grandes que hoy tenemos en la actualidad, yo creo que debe tener en porcentaje el 20% de argentinos, el 80%, y no tengo nada contra los bolivianos, pero sí bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos son lo menos, ¿me entendés? Y pareciera que así está todo bien, que todo funcionara perfecto. No, son elefantes blancos gigantescos que pasan por la Avenida de Mayo y nadie los ve. Directamente, porque no se explica cómo te mandan una declaración jurada desde Vancouver diciendo, bueno, cuánto hay de este metal y cuánto tenemos que pagar de eso, que cada vez es menos. Por eso algunos creen, ¿no es cierto?, hay una juventud maravillosa, pero que no ha estudiado lo suficiente, o que debería estudiar un poco más, que cree que el problema está solamente en la pampa húmeda. Entonces hay una creencia de que el problema está en solamente aumentar las retenciones, ¿no? Y ahí en realidad están pasando elefantes blancos por la Avenida de Mayo y nadie los ve. Mañana posiblemente un nuevo columnista que tenemos, que es Fernando Corea, ha invitado al presidente de Alayuz, de la Federación Agraria, por hablar sobre el tema de las retenciones, porque de alguna forma u otra siempre nos ha salvado el campo, ¿no? Cuando yo creo que hoy no estamos en el 2001, tenemos otros problemas, pero no es el 2001 cuando estuvimos a punto de la degeneración total como país, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y en ese sentido, rescatar, digamos, el trabajo y la producción, me parece fundamental, ¿no? La mayoría de los hombres de campo son uno porque está en contacto con alguno, por cuestiones familiares, y tiene amigos también en los sectores agrarios, son gente de muchísimo trabajo. Y hay políticos que dicen, son gente, como diciendo, gente mala que quiere aprovecharse de los que menos tienen, ¿no? Gente que se levanta a las 4 de la mañana para laburar con sus manos el campo. Aparte, nuestro país fue poblado por estos inmigrantes españoles o italianos que vinieron a hacer la América, pero no pidieron subsidio. Con trabajo. Vinieron a trabajar. Y sí, muchos pudieron, digamos, comprarse su tractor, comprarse su sí, exacto. cosechadora, la situación su chimango, política de su momento lo ameritaba, en ¿no? los años 45 al 55, con algunos préstamos del Banco Nación, que les permitió, digamos, tener inclusive sí, cada en la época trabajador que decíamos que éramos el granero del mundo. Claro.
Y en ese sentido, ¿cómo nace, ¿no es cierto?, la Federación Agraria? La Federación Agraria nace en el Grito de Alcorta, tiene sus mártires, ¿no es cierto?, Netri, que muere asesinado, y nace luchando contra la oligarquía, ¿no es cierto?, terrateniente, que esos sí eran grandes terratenientes de tierra. Y esos todavía existen hoy, en parte, en otra parte ha sido comprado por grandes extensiones de tierra por personas que no eran de la vieja oligarquía, sino que tienen un origen étnico inmigrante posterior, como Grocopatel o Eltain, ¿no es cierto? Que ya no va a ser un tipo de oligarquía clásico, digamos, los Anchorena, los Blanco Villegas. Claro, hoy Blanco Villegas está muy en tela de juicio, pero bueno, como tantas otras familias, sino que van a tener ya Blanco un origen Villegas, inmigratorio posterior. La mamá de Macri era Blanco Villegas, pero no, sí. Bueno, tiene grandes extensiones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso sigue comiendo. Ahora, me da la impresión a mí que el gringo, ¿no es cierto?, como se dice hoy, el trabajador que tiene 100 hectáreas, 200 hectáreas buenas en la pampa húmeda, que se levanta a trabajar todos los días, no puede ser tildado de la oligarquía. Me parece que ese es un error conceptual, y cuando el movimiento nacional erra en cuál es el verdadero adversario y no conoce verdaderamente a su adversario, como decía Sun Tzu, bueno, termina perdiendo la guerra. Si yo no conozco a mi adversario, pierdo la guerra. Exacto. Esperemos que no volvamos a cometer el mismo error que se cometió con el 125, que casi termina en una guerra civil. Tenemos que ir a un corte. Quiero anunciar también los columnistas. Vamos a hacer con duples, con FM10 de Funes también, con Nicolás Moncalvillo, ya dije Fernando Corea, va a estar también el arquitecto Leandro Pedrino, Liliana Tobajas, en fin, ya voy a ir anunciando a medida que pase los días, todos los columnistas en esta renovada etapa del protagonista de Radio Voz. Vamos al último corte y luego le voy a dejar picando una pregunta al doctor Ripani. ¿Debe haber una reforma en la justicia? Y el tema candente, no puedo dejar de preguntarle, ¿no? Porque yo no lo llamaría rugby de asesinos, yo lo llamaría asesinos que jugaban al rugby. Pero vamos al corte. Desde Rosario, Argentina. Escuchas Vox Radio. Todas las noticias de Rosario, Argentina y el mundo las encontrás en www.conclusión.com.ar, el diario digital que eligieron los rosarinos. Libertad con responsabilidad. Conclusión.com.ar. También encontranos en Twitter como Conclusión Ros o por Facebook como Conclusión Rosario. Conclusión.com.ar. Llámanos al 446-4091. ¿Querés saber todo lo que podés hacer en Rosario? Entrá a destinorosario.com y descubrí lugares para visitar, entretenimientos, shows, la movida cultural y nocturna de la ciudad. Además, la más completa guía de servicios e información útil. destinorosario.com para conocer, recorrer y disfrutar la ciudad antes informado. Desde tu compu, celular o tablet. destinorosario.com. El ciberespacio también tiene buen ruido. Vox. El protagonista. Un programa con estilo independiente. Auspician El Protagonista. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Sinónimo de papel. Orgullo de Capitán Bermúdez. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Avenida Pomilio sin número. Capitán Bermúdez. Tata Rápido. Rosario Santa Fe. Directo por autopista e intermedias por Ruta 11. Más servicios, más frecuencias, más localidades. Tata Rápido. Siempre pensando en usted. El Protagonista. Un programa con estilo. Continuamos en El Protagonista. 527-1104, el teléfono para salir al aire, decir lo que usted piensa, preguntarle lo que guste al doctor Ripani, a Hugo Capallo. Estamos haciendo una síntesis de lo que
es nuestro país de aquel enclave colonial hasta ahora. Y si tuviéramos que decir de aquí en más, ¿cuáles son los pasos que tenemos que tomar? Porque yo recuerdo 2001, 5 presidentes, alguien dijo estamos condenados al éxito. Bueno, en cualquier otro país normal, alguien de menos de 40 años puede tener una sola crisis. Los que tenemos más de 50 como Hugo y yo, que algunos peinan canas, hemos vivido crisis desde Martínez de Oz hasta ahora. Yo creo que la generación que tiene más de 60, 70 años, si sobrevivió acá, puede sobrevivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Vos me preguntás hoy por qué hay tantas entraderas, porque andá a hacerle entender a una persona de 70 años que lleve la plata al banco, si lo han robado todas las veces que quisieron. Entonces, cuando se pide seguridad, se pide que no solamente para los niños que tienen hambre, sino la gente que trabajó 40 años y pudo ahorrar algún pesito, no sea asaltada por delincuentes que hoy ni siquiera los chorros tienen delincuentes, porque no solamente roban, sino te matan. ¿Cómo alguien dijo una vez, para dar 1.000.000 de pasos, empecemos por el primero? ¿Cómo empezamos a solucionar esto? No, yo la no pregunta es para los dos. Me parece que acá el compañero de aire está más capacitado. Sí, él ha tratado con varios dirigentes. Experto y inexperto. Expertos e inexpertos, exacto. Primero, por buenos funcionarios. Arranquemos. Sí. Esa era, creo que, la clave de todo. Y segundo, yo creo que tenemos un problema, como dije antes, sociocultural y por sobre todo educativo. Creo que desde lo educativo tendríamos que empezar, por lo menos para, a futuro, limpiar un poco todas estas cosas que están sucediendo, que hoy parecieran normales y que como que nos acostumbramos a eso, como es algo más, lo miramos un rato en el tele, uy, mira lo que pasó, qué hijo de... Y al otro, después a los 5 minutos cambiamos y naturalizamos eso, que y hacemos cuenta que nada pasó. Normal decir... Vos fíjate, tuvimos lo de los rugby, se armó un lío, lo merecía el lío con el tema de los rugby. Es más, yo fui a Buenos Aires cuando se hizo lo de la marcha y todo. Tuvimos acá ahora a un chico ahogado que aparentemente todo indicaría que fue provocado por personas que deberían haber cuidado la integridad física de esa persona. Y se arma todo un lío y una cosa tapa la otra y así va sucediendo. Creo que en la política debe estar pasando lo mismo. Vos sos más idóneo en esa materia que yo, que el dólar tapa el euro tapa el dólar. Digo eso como para no decir un problema tapa al otro, y que nos olvidamos rápido los argentinos. Si gracias a Dios tenemos los historiadores, y después tenemos una historia mentira, que es la que se nos enseñan a nosotros. Esto es una apreciación personal y no significa que yo sea el dueño de la verdad. Si ya arrancamos con Sarmiento, que nos enseña que el maestro de los maestros, y quien leyó un poco Sarmiento sabe que también tiene un lado oscuro, pero ese lado oscuro a los alumnos no se lo enseñan, creo que vivimos siempre en una gran mentira. Vos podrás discernir o no, pero es lo que es. Lo único que uno y después podría tenemos la mano de los jueces que usan una ley que es interpretativa, que a mi forma de ver, y me hago cargo yo de lo que voy a decir, que para mí es gris, no es ni blanca ni negra, porque son todos ejemplos, parece la Biblia, y no tengo nada contra las religiones,
pero son todos ejemplos, no hay nada en concreto que te diga el tipo hizo esto y hay que condenarlo con esto y va para preso con esto. No, tiene más vuelta y más remolino que una calecita. A mi entender, que no soy idóneo en la materia, el Código Procesal Penal, para mí, es un libro de ejemplos nada más. No es algo que sea realmente concreto y que a una persona le brinde seguridad. Vos le dejaste pie para una pregunta. ¿Hay que hacer una reforma judicial? Sí, para mí, yo lo he escrito, el corazón fundamental está en el Consejo de la Magistratura y en el juzgado, en el jury de enjuiciamiento, no el jurado de enjuiciamiento. Mi propuesta es que no se pueden elegir los jueces a dedo, no se pueden elegir. Tampoco se pueden elegir los jueces por medio de elecciones democráticas, es decir, con voto secreto, universal y obligatorio, porque podría dar lugar a promesas de campaña incumplibles o de mano dura que después no van a respetar las garantías constitucionales debidamente y demás. Entonces, el corazón del problema judicial está, desde mi perspectiva, en el Consejo de la Magistratura fundamentalmente. A mí me gusta la idea del Consejo de la Magistratura, más bien como está en realidad, porque la ley está vigente, nada más que fue invalidada mediante sentencias judiciales, que es la ley de la llamada democratización de la justicia, que en realidad era un paquete de 7 leyes. Una de esas 7 leyes era la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura de manera democrática. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se ha transformado en América Latina o en Iberoamérica como un lugar donde se refugian aquellos que no pueden ganar las elecciones y terminan, derrocando gobiernos electos democráticamente. En cambio, a los jueces no los elige nadie, es decir, el ciudadano no vota en la elección de un juez, pero el juez termina tomando decisiones políticas que en realidad no eran justiciables. Es decir, hay, por ejemplo, con lo que cuesta hacer una ley, ¿no? La Argentina hizo la ley de democratización de los medios de comunicación, ¿se acuerdan? La famosa ley de medios. Con lo que cuesta, tenés que ganar las elecciones, tenés elecciones de mitad de mandato. Yo estuve totalmente en contra desde el principio, pues yo sostengo que detrás de un micrófono tiene que haber un periodista y detrás de una publicidad un locutor. Y eso no sucedió con la famosa ley de medios, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se aplicó. No se aplicó, lógico. Porque, los que tenían, los que tienen todavía hoy, ahora más todavía, porque en los últimos 4 años se incrementó la concentración de los medios, no se desprendieron, es decir, no cumplieron con la ley, iniciaron medidas judiciales que lograron, la satisfacción de esa parte, así que la ley no se cumplió, virtualmente no se cumplió. Y vos fíjate la ley, perdóname que te corte, la ley Brisa. Nosotros la acompañamos durante 2 años viajando en forma permanente a Buenos Aires, pagándonos el pasaje de nuestro bolsillo porque nadie nos dio nada. ¿Me entendés? Salió la ley. Hoy, después de 1 año y pico que la ley está, son 35 chicos nomás la que la cobra. La ley Brisa, una reparación económica para los hijos víctimas de femicidio. 35 chicos y todavía hay empleados del ANSES que vos vas y le presentás y le decís, vengo por el tema de la ley Brisa, y te dice, todavía no está vigente. ¿Qué es eso? Son empleados del Estado. Y después está la otra, te presentaste un juez. ¿Por qué hay tanto problema con los jueces de familia cuando vos, a la hora de tener una tenencia provisoria de una criatura, cuando a ese chico le mataron la madre y el padre está preso y se hace cargo la abuela? Un juez, para poder dictaminar que ese chico quede con una tenencia así sea provisoria de la abuela, es un bardo, es un lío, es un desastre. Pareciera que en Argentina la justicia es una catástrofe. Situaciones que yo la veo y la vivo todos los días a diario acompañando a familiares víctimas de femicidio. Entonces vos te ponés a pensar, ¿la justicia es justa o es una falta de respeto? Y después, ¿por qué los jueces son intocables? Son personas que llegaron hasta ahí, algunos a lo mejor
con criterio, y otro a lo mejor por ser amigo de, porque sabemos que la Argentina, porque sabemos que ha sucedido, y no te voy a poner compromiso a vos, pero lo digo yo, que sabemos que sucedió, ¿no? Y que sucede en nuestro querido Rosario, y te puedo citar un par de casos si querés, pero son intocables. Decime vos sos abogado, vos sabrás mejor que yo, pero nosotros como familiares vemos jueces que son señores que cobran fortuna, que no o fiscales que deberían ir a la escena de un hecho y no van porque hace calor y transpiran, porque hace frío y tienen frío, y no los podés ni tocar, no le podés decir algo. Y si vos querés iniciar de algo, creo que a vos te toman la denuncia, pero te desplazan de todo y sigue un par, es decir, un familiar de él, para no decir un compañero de trabajo, un amigo, va a ir, lo va a jugar al otro juez. Por eso se habla de la corporación, es decir, hay un principio corporativo. Exacto, eso es lo que... Siempre mejor que el principio corporativo es el principio democrático. Entonces nos tenemos que preguntar y dar un debate en la sociedad, ¿sí? No tiene que ser a puerta cerrada, sino que esto deberían convocarse a todas las organizaciones libres del pueblo a debatir sobre el tema, porque nosotros vemos que este sistema como está parece como que no le gusta a nadie. Es decir, si uno haría una suerte de encuesta o plebiscito de si uno está contento con el Poder Judicial actual, posiblemente salga mal, salga un descontento. Entonces, eso implica que hay algo para cambiar. Posiblemente no tenga yo todas las respuestas, pero sí puedo decir que en 2 puntos hay o 2 o 3 puntos podríamos decir que hay que hacer foco. Uno en el modo de elección de los integrantes del Poder Judicial. Es decir, esta elección corporativa que se da a través del Consejo de la Magistratura, donde hay miembros que no son elegidos, ¿sí?, democráticamente, puede ser cambiada por otra. Puede ser cambiada, por ejemplo, por una elección donde los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por la voluntad popular. ¿Por qué? Porque lo que vos dijiste, yo tengo un amigo que me acomoda, tengo un dedo, siempre es mejor que te elija el pueblo, porque en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo, a que te elija un amigo, que te den una mano, que te den un laburo, ¿me entendés? Ese es un punto número 1, el modo de elección. Punto número 2, el tema de las ganancias, si se pagan o no ganancias. Yo creo que lo que más irrita a la gente, más allá de cuánto, yo creo que un juez, se lo dije en el comienzo del programa, un juez debe ganar muy bien para que no esté, digamos, expuesto a ser condicionado a cobrar una coima, vamos a decirlo claro. Lo que le importa a la gente es por qué no paga ganancia. Si vos pagas ganancia, cualquier trabajador que excede un poquito el sueldo paga ganancia. Y por supuesto la no distribución de muchísimas cosas, como por ejemplo lo que están pasando los jubilados hoy, ¿no? Y después otro problema, dos son esos, ¿no? El tema de las ganancias, el tema de la elección y el tema de la duración de el mandato de los jueces, que él, fíjate que él lo dice popularmente, porque él lo dice no académicamente, lo dice como alguien que sufrió, como una víctima, pero fíjate cómo el hombre del pueblo, el hombre, digamos, tal vez que no es tan académico como puede ser acá el compañero, te plantea una cosa con tanta inteligencia, es decir, ¿por qué duran en sus mandatos hasta que se jubilan prácticamente? Entonces, otro de los debates que podríamos dar es cuánto debe ser la duración del mandato, si hasta la jubilación, si duran 5 años como en Bolivia, por la Constitución de Bolivia, o la de Ecuador. Es decir, hay otros modelos. ¿Y nuestra Constitución qué dice? No, nuestra Constitución, que son eternos, sobre el mandato de los jueces dice hasta los 75 años. Claro, hasta los 75 años, que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional a la propia Constitución.
¿Sabían eso? No. Hay miembros de la Corte que tienen más de 75 años, Claro. que declararon inconstitucional la propia Constitución para poder continuar luego de los 75 años. No es un problema de plata porque las jubilaciones son importantes, sino que un problema de poder. Porque a veces el poder es más importante que el dinero. Exactamente. ¿Sí? El que hasta ahora lo cumplió fue Zaffaroni, que se jubiló a los 75 años, como decía la Constitución. Había un problema que ellos decían algo que se podían agarrar, que era que en realidad ellos habían jurado por la Constitución anterior, sin la reforma de los 75. Pero muchos entendemos que la Constitución vigente es la que está vigente y hay que cumplirla, haya jurado por la anterior, porque las constituciones no son pétreas. Entonces yo juro por la Constitución, por la Constitución y por las reformas que vengan en el porvenir. Te saco otro tema, siempre recordando un poco a las provincias, los federales, los unitarios. A través del Pacto de Olivos se le dio más poder a La Matanza que todo el NEA y al NOA juntos. ¿Por qué? Para una reelección en su momento, ¿no? Pero no entiendo por qué reforma concreta hay que le dé más poder a La Matanza que al resto del país. Que con el famoso Pacto de Olivos se le dio, porque La Matanza tiene más población que Tucumán, Salta, Catamarca, el NEA y el NOA juntos. Sí, tiene la misma población que toda la Patagonia. Exacto. Entonces hoy cualquier presidente que venga del norte, el este, el sur o donde sea, tiene que gobernar para La Matanza, porque el gran hacinamiento de gente no permite que pueda gobernar. No es el mismo. Somos un país geográficamente tan primero extenso, geografías distintas, hasta nuestra provincia es tan distinta que de Santa Fe al norte, costumbre distinta, geografía distinta, y una de las pocas que la ciudad más importante no es la capital. Una de las tantas cosas que me han preguntado a veces, si esto en algún tiempo no puede llegar a ser como pasó con la ex Unión Soviética, dividirse en distintos países, ¿no? Que así como, por ejemplo, Cataluña quiere ser independiente, puedo decir, la República, ya lo tenemos, un Estado independiente amigo de Argentina, que es San Luis. Podemos ser Jujuy, Salta, Tucumán, o unir Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Sí, el problema de la fragmentación territorial es un problema latente para los estados periféricos grandes como es la Argentina, que es un estado que es la octava potencia mundial en materia territorial. Argentina es la octava potencia territorial del mundo. Entonces, el gran problema a lo cual un estado con tanta extensión se puede ver involucrado es el tema de la fragmentación territorial. Máxime, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que los mapas son un concepto que no es estático, sino que es variable. ¿Sí? Como bien dijiste el ejemplo de la ex Unión Soviética, claro. Podemos dar, es decir, a Iberoamérica, América Española es un ejemplo de cómo los mapas pueden ir cambiando. Y ese problema está latente. Hoy, es decir, la Argentina de hoy tiene aproximadamente de la época de Roca para acá, de 1880 1879 para acá. Es decir, que tiene 140 años nomás este territorio. Es decir, en ese sentido está el problema de la deuda externa, donde uno de los problemas fundamentales del futuro va a ser el cambio de deuda por territorio. El problema de la Patagonia, que la Patagonia está despoblada, la Patagonia que es una extensión inconmensurable de tierra, tiene 2,5 millones de habitantes, lo mismo tiene La Matanza, que es un puntito en la provincia de Buenos Aires. Exacto. En geopolítica, uno ha estudiado, y esto lo sabe prácticamente hasta el que asó la manteca, los territorios que no se ocupan los ocupa otro.
¿sí? Los espacios vacíos. Y en ese sentido Roca fue un visionario en eso. Lo tenemos como experiencia en Malvinas. Uh-huh. Y la isla Malvinas, que en realidad estaban ocupadas, lo que pasa es que no se pudieron defender. Perdón, me faltó el Sí. último PNT. Vamos con Celta. Si tenés que arreglar un celular a la vuelta de tribunales, te recomiendo a Mario que te lo arregle enseguida. Celtas te lo arregla, Celtas te lo arregla. Mándanos un llamado, mándanos 041 041 2266 2266 Ceballos 2086 Ceballos 2085 Rosario. Bueno, se tildó un poquito. Celta, Ceballos 2085 a la vuelta de tribunales. Hoy con los caros que están los celulares, los llevas. Mario en el día te hace el presupuesto y te lo arregla a un muy buen precio. Bueno, nos quedan 7 minutos de programa y seguimos en esta interesante charla con el doctor Ripani, con Hugo Capacio. Eso de cambiar deuda por territorio, hay muchos políticos, no solamente de ahora, hace muchísimos años se pensaba, algunos cambiar es deuda por instalar un país. Incluso se llegó a pensar en alguna época, cuando todavía no estaba el Estado independiente de Israel, no recuerdo si era Salta, Catamarca o Tucumán, instalar a Israel ahí, cosa que hubiera sido algo de locos, ¿no? Porque jamás se hubieran querido ir de donde están. Sí, inclusive Sarmiento, que antes fuera de aire hablábamos con Capacho, plantea el tema de la Patagonia, ¿no? Y inclusive en este sentido, digamos, de los trafalarios, Sarmiento llega a plantear de hacer en el Chaco, ¿sí?, una colonia norteamericana, de colonos norteamericanos. Ese es uno de los modelos de país que hubo, ¿no? El de Sarmiento, que se va a consolidar claramente tras la derrota federal, primero en Caseros y luego ya como una rémora de Caseros en Pavón. Y vos fíjate, en el sur hay más trabajadores chilenos que argentinos. Claro, ahora sobre Sarmiento, por ahí, cuando yo digo algunas cosas se me enojan, dice, si la educación no hubiera estado en Argentina, no hablemos de la de ahora porque es una de las más pobres que hay en Latinoamérica, pero trajo docentes extranjeras y tuvimos una cultura, digamos, con pensamientos extranjeros, pero un régimen, me parece que, digamos, que tuvo resultados, ¿no? Sí, hubo resultados numéricos, estadísticos. En cuanto innegables en cuanto al analfabetismo, ¿no? Exacto. Eso fue algo superlativo. Lo que ocurre que en la época de Sarmiento, es decir, en realidad durante 60 años, es decir, desde la derrota de Caseros Pavón hasta la llegada de la democracia con la Unión Cívica Radical en 1816, se forja un modelo de país donde se baja una línea académicamente en los colegios, que es la historia oficial mintrista y el pensamiento unitario de la generación del 37 y la barra 80 posteriormente. Es decir, hay un adoctrinamiento de los niños que pasaban por esas escuelas, ¿no? ¿Vos considerás que la educación que se nos dio a nosotros, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, con respecto a la historia argentina, es real o contrapone? Estuvimos en sí, que te lo respondo yo, no le diga. Una verdad. La historia argentina es una de las historias más falsificadas del mundo. Cada día se encuentran nuevos hallazgos de las falsificaciones de la historia oficial. Primero fue la historia oficial, después fue una rémora de la historia oficial, que es la historia social, que tiene como hombre esencial a Tulio Alperino Dogni, ¿no? Ahora entiendo por qué no aturden la cabeza con Egipto, con Roma, para no tener que hablar de la historia oficial de la Argentina. No, aparte es posible que cualquiera de nosotros nos dan un mapa y nos dicen marque el río Nilo
el río, algún río europeo, ¿no es cierto? Sí, el Danubio, el Guadalquivir, el Támesis, sí. lo sepa marcar y no sepa dónde está el río Pilcomayo, el de San Totalmente de acuerdo. Es cierto. Una historia desprovista de lo nacional. Nuestra generación, a lo mejor tontamente, aprendió las capitales de todo el mundo y no sabíamos sabíamos más de cowboy americanos que de gauchos. Entonces ese ser nacional que se va forjando de esa manera, esa persona cuando llega adulto, ¿qué es lo que quiere? Y probablemente el mayor deseo, su mayor triunfo va a ser un viaje a Disney, un viaje a Europa, decir, me recorrí todo esto y no conozco, no sé, el cañón del Talampaya, o me interesa el cañón del Colorado y no me interesa el cañón del Talampaya o del río Atuel. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué pasa? Y fugo divisas, porque me voy al exterior y las divisas que yo estoy dando las saco del país para afuera, ¿sí? Bueno, ya con la gran actividad de las divisas nos va a quedar que están yendo para otro programa. Volvemos a tener la deuda que prácticamente dice es impagable. ¿Existiría la posibilidad de eso, de cambiar una deuda por un territorio? Sí, esa posibilidad existe. Grecia acaba de vender una isla. Es decir, el porvenir del mundo está dado por una disputa por los recursos naturales. De eso la Argentina conoce perfectamente. Tenemos Vaca Muerta y tenemos lo más importante que va a ser la guerra de aquí en adelante, que es el agua potable, el agua dulce. Esa es otra, y después el mar continental argentino, que es mayor que su propio territorio, y la Antártida, que vence el Tratado de la Antártida en el 50, y la Argentina debe darse una estrategia latinoamericana, ¿no es cierto?, donde todos los países del cono sur estén de acuerdo en defender la parte de la Antártida que le corresponde por derecho, porque si van divididos a esa negociación, probablemente sean derrotados. Lamentablemente el tiempo, como decimos en radio, en televisión, es tirano, nos tenemos que ir. Han pasado 2 horas charlando agradablemente. Gracias Jorge Ripani, gracias Hugo Capacio. Seguiremos en otro programa dialogando, y primero les quiero agradecer por estar en el primer programa de la 19ª temporada del Protagonista en la remodelada Radio Vox. Mañana Fernando Corea, con algunas sorpresas, un nuevo columnista. También, como tenemos todo nuevo, tenemos a la operadora también nueva, lo tengo anotado porque me olvido, la bella Camila Di Mónaco, que ya la vamos a mostrar, ¿no? Porque las cosas lindas, las mujeres lindas también se muestran. Chao, gracias Camila, chao, gracias a ustedes dos también. Hasta mañana a las 17. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine.